Hace ya 4 años nos planteamos hacer una jornada de memoria democrática como una manera de ir creando conciencia y creando opinión. Y que la gente, en general, pudiera tener un conocimiento mayor de qué es la memoria democrática, por qué hay que recordar, qué es la memoria en términos mucho más genéricos, y luego ir viendo las particularidades de nuestro país. Entonces, el primer año lo hicimos sobre un tema que era el tema, vamos a decir, marco. El marco del debate es qué es memoria, por qué hay que recordar, y luego algunos casos concretos de la provincia de Cádiz. Concluimos con un elemento muy bueno, con un episodio muy intenso, muy emotivo, que fue el caso de una cantaora flamenca, Alba Basán, que le cantó a su abuela, que había sido una de las herederas que habían estado calladas durante muchísimos años, le cantó un fandango que había compuesto un compañero nuestro del Foro por la Memoria. Si recordáis, fue aquí en esta misma sala y fue uno de los momentos más emotivos que tuvimos. Esa fue la fortuna que tuvimos al comenzar nuestra andadura. En la edición siguiente, en la segunda jornada, ya nos planteamos un tema distinto, y ese tema fue la represión en todas sus facetas. Y ahí tuvimos desde la posibilidad de entender qué eran los campos de concentración, hasta el ver que en la vida cotidiana también existían represiones muy sutiles, pero también muy eficaces, como era la que se ejercía sobre las mujeres. Y lo hicimos a partir de la lectura, escenificación y comentarios de un libro de Carmen Martín Gaite que se llama Uso amoroso de la posguerra española. En la tercera edición, que fue la del año pasado, la dedicamos al exilio, ya cambiamos de tema, y entonces ahí nos encontramos con algunos elementos nuevos. Por un lado, siempre hemos procurado que haya algo que nos ponga en contacto con nuestro entorno inmediato, que es San Lucas. En la primera edición fue Alba, en la segunda edición fue la gente como lo había pasado aquí, cómo había estado reprimido, y luego en la tercera edición lo hicimos a partir del exilio. Encontramos un exilio sanluqueño que se llamaba Gonzalo Martínez Sadoc, que había trabajado Pepe Jurado sobre él. Trajimos a José Antonio Viejo, trajimos también a Manolo Toribio, que eran las personas que habían investigado en su momento sobre la guerra civil en San Lucas, sobre la represión ejercida, y Pepe Jurado un libro sobre Gonzalo Martínez Sadoc. Fue el momento de ponerle broche de oro a esta tercera jornada. En la segunda ya habíamos tenido 2 elementos novedosos que se me había olvidado, pero que ahora mismo paso a recordarlos. Por un lado, la presencia de los campos de concentración en la Alemania nazi. Y entonces vinieron alumnos de un proyecto que llevan en un instituto de Sevilla para contarnos cómo había sido la experiencia suya de asistir a unos campos de concentración en Alemania donde habían ido a ver dónde se había desarrollado aquel holocausto. Los alumnos, algunos de ellos nos dijeron, me cambió la vida. Los profesores hicieron un trabajo ímprobo. Y luego nos encontramos con una persona extraordinaria que se llama Loreto Urraca, que es la primera persona que ha decidido abjurar, desafiliarse de su abuelo Pedro Urraca Rendueles, cazador de rojos. Loreto vino, estuvo en varios institutos compartiendo esa experiencia tan funesta de su vida cuando lo descubrió con los alumnos, y para los alumnos también fue un momento inolvidable. Con todo esto, el año pasado también tuvimos la suerte de contar con Nuria Rodríguez, que era una profesora y es una profesora de la Universidad de Burdeos, que nos estuvo hablando de las poetas del 27, algunas que fueron al exilio y que han sido injustamente olvidadas. Aquella conferencia fue extraordinaria, muy bien recordada, muy aceptada por el público, y se completó con la exposición de María Isabel Cinta sobre Chávez Nogales. La máxima investigadora de Chávez Nogales fue la que nos estuvo hablando sobre él. En esta ocasión nos hemos planteado un tema nuevo, el libro y la educación. Entonces, para ello nos planteamos un pórtico. Y el pórtico, como decir, el marco también, tiene que ser qué importancia tuvo la lectura y el libro en los momentos previos a la Segunda República. Entonces, por un lado, existe una tradición que se remonta a la Institución Libre de Enseñanza, y por otro, unas inquietudes que aparecen en el mundo del libro, en el mundo editorial, en los años 20, en el Madrid, vamos a llamarle, prerepublicano.
Para ello, contamos con Ana Martínez Ruz, que es la que tengo aquí a mi lado, y que nos va a hacer una conferencia sobre eso. Después vamos a hacer un libroforum muy modesto, porque no nos ha salido como lo teníamos previsto. Queríamos que viniera Ángeles Caso, que ha estado investigando sobre Dolores Medio. Dolores Medio, luego lo hablaremos, es una maestra, fue una maestra asturiana, escritora de bastante valía, que fue injustamente postergada en su momento y posteriormente también. Entonces, para nosotros, una manera de recuperarla, porque escribió Diario de una maestra, porque ella fue maestra de la República, porque tuvo una gran ilusión por convertirse en una de las figuras que podían convertir este país en algo mucho mejor de lo que lo habían encontrado. Nosotros conocemos historia de una maestra, de Josefina Aldecoa, pero Diario de una maestra de Dolores Medio no le envidia nada, quizás al revés. Y por eso es por lo que hemos rescatado la figura de Dolores Medio. Posteriormente, ya tenemos aquí a Eugenio Otero y a Francisco Menacho, que mañana nos van a hablar de un episodio extraordinario, las misiones pedagógicas. Eugenio Otero, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, hizo un estudio extraordinario que luego se plasmó en una extraordinaria, por lo menos única e inolvidable, no sé si irrepetible, exposición sobre las misiones pedagógicas. Esa exposición la organizó la Residencia de Estudiantes, el Archivo de la Edad de Plata, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y él fue el comisario. Entonces, para nosotros es un honor muy grande que haya podido venir desde Lugo hasta aquí para estar con nosotros. Después vendrá Francisco Menacho. Francisco Menacho ha sido una de las sorpresas más grandes. A partir de lo que Eugenio nos contó, descubrimos que también hubo misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Él me lo dijo un día por teléfono y yo pensé, parece mentira que después de todos los años que yo he estado dando clases, no supiera esto. Así que nos pusimos a investigar y descubrimos no solamente que había existido estas misiones pedagógicas en Cádiz, sino que había un libro que lo recogía. Y ese libro, presentado en 2018, estaba escrito y hecho por Francisco Menacho. En ese libro se recoge un hecho que a mí me parece de los más emotivos que vamos a tener en esta jornada. Vamos a concluir con la película de Patricia Fort, El maestro que prometió el mar. Pero previamente vamos a tener el maestro que los llevó al mar. Porque Paco Menacho ha recogido la vivencia de un maestro de la Sierra de Cádiz, de Villaluenga del Rosario, Antonio Galvez Jiménez, que les prometió a sus niños de la Sierra de Cádiz, que jamás habían salido del entorno de su cortijo o de su pueblo, más de 10 kilómetros a la redonda no habían recorrido ni tan siquiera sus madres. Los padres habían salido porque tuvieron que ir al servicio militar, pero las mujeres no, y los niños tampoco. Y hubo un hombre al que este maestro convenció, Elías Auja, para que en su residencia en el puerto de Santa María pudieran venir los niños y gozar, disfrutar los beneficios del contacto con la naturaleza y con el mar. Eso ocurrió en el año 36, antes de la guerra. Los niños vinieron aquí, estuvieron un mes. Luego volvieron y contaron en algunos cuadernos lo que había significado el mar para ellos. Nos lo dirá Paco Menacho mañana. Es una de las historias más emotivas y más extraordinarias que se van a contar. Por eso digo, nosotros hemos tenido la suerte, sin haberlo buscado, que hemos encontrado el maestro que prometió el mar y el maestro que los llevó al mar. Y lo vamos a tener en la misma edición. Y el último día, pues tenemos que hacer siempre una referencia a nuestro entorno más inmediato. Entonces, el miércoles haremos una conferencia de José Petengui sobre la depuración del magisterio gaditano, cómo ocurrió después de la Guerra Civil. Esto, yo creo que todos fueron injustos, pero aquí en Cádiz, que prácticamente no hubo ni tan siquiera guerra, la depuración que se cebó con algunos maestros es particularmente cruel. Pero bueno, y después tendremos el testimonio de algunos descendientes de enseñantes depurados que se han prestado a venir y, si no, recogidos por compañeros del foro que han estado trabajando sobre ello. Esto es el programa que tenemos. Ah, perdón, se me olvida. El jueves 31, a las 12 de la mañana, hay una sesión de cine para los alumnos de 2 institutos en el Cine Al-Ándalus. Y por la tarde, a las 6, tenemos la misma película, El maestro que prometió el mar,
en sesión en el auditorio Manolo Sanlúcar, totalmente gratis para el público que quiera venir hasta que se llene el aforo. Podéis invitar a quien queráis. Creo que hay 300 butacas. Yo creo que simplemente con que los que estemos aquí traigamos cada uno a 4 o 5 personas, igual llenamos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Como no van a ser posible que vengan a inaugurar la jornada, pues quedan inauguradas estas cuartas jornadas. Muchas gracias. Como dice la famosa errata, sin más dilatación, vamos a comenzar. Vamos a ver. Me toca presentar. Un momentito. Ana María Martínez Rus. Bien. Pero, como lo interesante es que la escuchéis a ella, yo voy a ser brevísimo. ¿De qué tema va a hablar? Lo ha titulado La revolución del libro y la lectura en la Segunda República. En un término bastante genérico para poder incluirlo. ¿Quién es ella? ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Por qué viene aquí? Ana es una investigadora, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid desde hace bastantes años. Su punto de trabajo, su foco central de trabajo ha sido el libro, las políticas del libro y, posteriormente, el letricidio. Todo lo que significó la represión del libro en la posguerra española. Ha sido investigadora postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios de París, con Roger Chartier, uno de los grandes teóricos de la historia del libro, de los grandes investigadores. Es investigadora en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita, del Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, pero me parece que lo más destacado es hablar de los libros que ha escrito. Entre otras cosas, ha hecho los siguientes libros. El primero, que creo que es parte de tu tesis, es la política del libro durante la Segunda República, la Asociación de la Lectura. Un libro extraordinario que marcó un hito en la investigación sobre la política del libro en el mundo de la República. Después, los patrones del libro, las asociaciones corporativas de editores y libreros, continuando con este camino que ya había iniciado. Posteriormente, San León Librero, las empresas culturales de León Sánchez Cuesta, uno de los grandes libreros que aparece en muchas de las obras de los autores del 98 que hemos leído nosotros, porque era su editor. Después, la persecución del libro. Fijaros, ya hemos cambiado a posguerra. Hoguera, Infierno y Buena Lectura, 1936-1951. Después cambiamos de tema y pasamos a hablar de la miliciana. Mujeres republicanas combatientes, que es otro de los temas que le apasionan y al que le dedica su trabajo y su estudio. Posteriormente, continuamos con el letricidio. Libros a fuego y lecturas prohibidas. El bibliocausto franquista, 1936-1948. Y por último, los dos libros más recientes. Edición y compromiso, Rafael Jiménez Siles, un agitador cultural importantísimo, editor, publicista del tiempo previo a la Guerra Civil. Y el último, Artillería impresa, Frente Editorial y Trinchera de Papel en la Guerra Civil. Sigue con sus preocupaciones por el mundo que le rodea y fruto de ello es su tarea como escritora, columnista de fondo en el digital eldiario.es. Algunos de los artículos más extensos que ha escrito pueden ser, por ejemplo, Historia y Memoria de la Segunda República, el editor que inventó la Feria del Libro de Madrid en 1933 y todo lo demás que ustedes quieran verlo en eldiario.es lo tienen. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Bueno.
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. No sé si tendrían mejores ocupaciones. También quiero agradecer en particular a Eugenio, que me invitó y que, bueno, además, ya cuando hablamos las primeras veces descubrimos esa pasión también por un personaje que él ha estudiado mucho, que es José Benegas, que está íntimamente ligado con Rafael Jiménez Siles. Bueno, yo voy a exponer lo que supuso la República en cuanto al libro y a la lectura, aunque es verdad que, como bien señalaba antes Eugenio, hay unos cambios antes, pero es verdad que la democracia republicana posibilitó que algunos de esos cambios que ya se habían dado en el mundo editorial, en el mundo del libro, de la política bibliotecaria, pues que realmente aflorasen y brillasen durante este periodo, ¿no? Y que incluso en guerra, durante la guerra, continuasen con esta labor, que parece un tanto sorprendente, y si uno mira la documentación, la única referencia, no hay ninguna referencia a la guerra, simplemente se dice que están las comunicaciones cortadas, pero no se dice por qué, en el sentido de que se siguen mandando lotes de libros a los frentes y a la retaguardia. Y, de hecho, el general Moscardo se jactaba de que cómo iban a ganar una guerra si además tenían de comisarios políticos y en el frente a bibliotecarios, como Juan Ignacio Mantecón, que era amigo además también de Buñuel y de León Sánchez Cuesta. La democracia republicana, desde el texto de la Constitución de diciembre del 31, bueno, no muevo el micro. Como decía, ¿no?, en el propio texto de la Constitución, digamos que se puso en evidencia que los hombres y las mujeres que trajeron la democracia republicana tenían una especial preocupación por la educación y la cultura, ¿no? Quizás la reforma educativa sí que es mucho más conocida, o incluso en el ámbito cultural, pues todos los trabajos que ha hecho, sobre todo para misiones pedagógicas, Eugenio, nos acompaña aquí, ¿no? Pero junto con esta preocupación educativa, dentro también la política cultural y en concreto la política del libro lo tuvieron muy claro desde el minuto uno, ¿no? A mí me encanta este artículo que publica este maestro, que, bueno, aparte de otras muchas cosas, ¿no?, este político de Marcelino Domingo, donde con bueno, aquí he extractado un pequeño fragmento, ¿no?, Maestros y libros, pues donde podría ser un lema, ¿no?, que aglutinase esa preocupación, ese interés por realmente eran conscientes de los problemas del país y de qué manera atajarlos, ¿no? Y el problema del analfabetismo, de la educación, de la cultura, era uno de ellos, ¿no? Entonces, es verdad que desde el minuto uno, ya con el gobierno provisional, pues se empiezan a diseñar toda una serie de políticas educativas y el complemento, esas políticas culturales y, en concreto, la política bibliotecaria y la política del libro, ¿no? Y, además, lo curioso es que el mundo del libro, digamos, los profesionales, los editores en particular, pero también libreros, ilustradores, es decir, se van también a verse, pues, un poco se retroalimentan, ¿no? Digamos que la política cultural republicana influyó en que realmente también estos profesionales del libro se implicasen y colaborasen en esa difusión del libro y de la lectura. Y, de hecho, quizás en el ámbito de la política bibliotecaria lo más interesante es esa definición de política pública, gratuita, abierta a todos los ciudadanos, frente al concepto de biblioteca popular, que estaba mucho más extendido y que tenía un componente paternalista, vinculado al regeneracionismo para las clases populares, para aquellos que no tenían, digamos, posibilidades, ¿no?, medios de acceder al libro. Y, sobre todo, identificarlo como un servicio público, ¿no?, como un derecho más el poder acceder al libro
todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia e independientemente de su condición socioeconómica. Y esto es fundamental y lo van a llevar hasta sus últimas consecuencias María Moliner. A María Moliner la conocemos por su magnífico diccionario que ella solita durante 15 años hizo en su casa, precisamente por la frustración que le generó el ver todo su proyecto republicano pues, digamos, tirado por la borda, ¿no? Digamos que la política bibliotecaria se va a articular en torno al Patronato de Misiones Pedagógicas y a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Es por primera vez en España, el 21 de noviembre de 1931, se crea este organismo, la Junta de Intercambio, que por primera vez se va a encargar única y exclusivamente de la política bibliotecaria, de crear bibliotecas públicas por todo el país, porque, entre otras cuestiones, la labor que lleva Misiones Pedagógicas, que yo voy a hablar brevemente solo de las bibliotecas, porque ya mañana os ilustrará Eugenio, que sabe mucho más que yo de las misiones pedagógicas y de su patronato, se ven desbordadas. Entonces, rápidamente tienen que crear este otro organismo que en guerra, lo que os decía antes, pasa a llamarse Oficina de Intercambio y Adquisición para Bibliotecas Públicas, porque va a continuar su labor. El patronato, que se crea a los 45 días de proclamarse el régimen, pues básicamente lo que hace es toda una labor de extensión cultural, sobre todo en el mundo rural, ¿no? Que se sabía que no solo era el más atrasado, sino que además el más abandonado por la Administración, y pues en toda esta, digamos, labor, tanto de llevar copias del Museo del Prado, Teatro de Guiñol, representaciones teatrales, pues uno también de los objetivos era la creación de una modesta biblioteca. En cada lugar donde hacían esta visita entregaban una biblioteca, como digo, modesta, con 50 volúmenes para los niños y 50 para los adultos. Lo sorprendente de estas modestas bibliotecas, y se calcula que se llegaron a entregar más de 6.000 por toda la geografía del país, es que funcionaron de manera increíble, ¿no? Es verdad que también se generaron algunos problemas o inconvenientes que ahora pasaré a explicar, ¿no? Este es el discurso que Manuel Bartolomé Cosío, digamos las palabras de presentación que se leían al inicio de esas misiones y donde se incidía, ¿no?, este gran pedagogo en la importancia de la lectura, no solo para aprender, sino también para divertirse. Y él venía básicamente a decir que simplemente si esta modesta biblioteca servía para despertar el interés por la lectura y por el libro, pues que ya era suficiente. Estas bibliotecas, aunque tuvieron alguna serie de problemas o de inconvenientes en el funcionamiento, nunca fallaron por falta de público, todo lo contrario. Esto, los testimonios de todos los inspectores y la propia María Moliner, que es la encargada del Patronato de Misiones Pedagógicas en Valencia y que dejó unas memorias manuscritas y mecanografiadas maravillosas, dieron cuenta de ello, ¿no? Y el otro inspector, el inspector Juan Vicens de la Llave, también da cuenta del enorme éxito, lo desgastado que estaban los libros, cómo se utilizaban. Básicamente estos libros, en su mayoría, se entregaban a las escuelas, se entregaban a los maestros que hacían uso de los libros durante el día y aquí viene uno de los problemas, el voluntarismo del maestro. No todos los maestros eran tan entregados como el que prometió llevar al mar y el que llevó al mar, ¿no? Entonces, en este sentido, los inspectores se dan cuenta que en algunos pueblos, pues bueno, como que los libros parecen que son del maestro y que no los cede, y claro, el voluntarismo de encargarse, hacer las veces de bibliotecario por las tardes para entregar los libros al resto de la población. Y luego, pues los niños, el papel de los niños como intermediarios. Como no hay un hábito, como no hay una disciplina, no hay un reglamento, aunque se crea para entregar los libros, para que la gente acuda a la biblioteca, ¿qué ocurre? Que son los niños los que llevan y traen los libros.
Los niños llevan libros de adultos, libros, lecturas infantiles, el mismo libro lo lee el niño, lo lee el adulto, se lee oralmente por la noche en torno al fuego, se lo pasan al vecino. Entonces se dan cuenta que si uno consulta las estadísticas son muy injustas porque no reproducen ese fenómeno que otros testimonios sí dan cuenta del fenómeno de lectura redistributiva, de lectura oral y, digamos, cómo se dejaban estos libros que, insisto, estas bibliotecas fueron un auténtico éxito, ¿no? Entonces, las autoridades, los responsables de bibliotecas, de misiones pedagógicas y todos los que están en el Ministerio de Instrucción Pública, los bibliotecarios profesionales, como es el caso de María Moliner, que lo era por oposición, era facultativa, pues se dan cuenta, digamos, de estos inconvenientes o de esta problemática, ¿no? Por un lado, que está muy vinculado a la escuela, que no todos los habitantes saben de la existencia de la biblioteca y que utilizan a los niños pues, para llevar y traer libros, ¿no? Y que además se dan cuenta que necesitan pues, muchos más libros, es decir, muchas más bibliotecas. Ayer se me estropeó, para gran disgusto mío, el ordenador y cuando estaba terminando este PowerPoint, y entonces no pude rescatar de la provincia de Cádiz, pero bueno, si a alguien le interesa, si me manda un correo, yo se lo envío sin problema. Este es un ejemplo, es decir, en todas las provincias de España se crearon bibliotecas en función de las visitas, ¿no? Este también es bueno, este es un texto muy conocido, ¿no? De García Lorca, cuando inaugura la biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaqueros, el del pan y el libro, ¿no? Pero que realmente es muy bello sobre esa, digamos, exaltación de la lectura, del libro y de la biblioteca. Y que además se ha reeditado no hace mucho, que es un texto breve, por la editorial Comares. Aquí os presento a mi querida María Moliner, que, insisto, ni todas las calles de ciudades del país, ni todos los colegios, ni todos los institutos, ni la Sala General de la Biblioteca Nacional, que relativamente hace poco lleva su nombre, se haría justicia con esta mujer. Esta mujer, solo ya con ese, como decía antes, con ese diccionario merecería todos los honores y la Academia de la Lengua no la admitió en su día. Con Cela a la cabeza, que se opuso, porque aquí hay que decirlo todo y hay que dar los nombres de quienes se opusieron. Esta mujer que hizo ese diccionario, de hecho sus hijos, curiosamente hay un nieto que está en mi facultad y contacté relativamente hace poco con él porque la Secretaría de Memoria Democrática me encargó hacer una guía didáctica precisamente para los institutos, para el personal de secundaria, para que conozcan a María Moliner y me lo encargaron. María Moliner, los hijos decían, somos 4 hermanos y un diccionario, ¿no? Porque ella le dedicó 15 años de su vida trabajando antes de ir a la biblioteca de ingenieros y ese diccionario es fruto de esta frustración, ¿no? María Moliner estaba destinada en Valencia, en el archivo de Hacienda, nunca le dieron una biblioteca. Cuando le dieron una biblioteca fue el franquismo, pero antes nunca tuvo, siempre estuvo en archivo. Cuestión que a ella le frustraba mucho, porque ella lo que amaba eran las bibliotecas y los libros, ¿no? Y las palabras. María Moliner se encarga de organizar todas las bibliotecas en la provincia de Valencia durante la República para hacerlas, digamos, pues sacar el máximo rendimiento, ¿no? Ella considera que hay que establecer esas bibliotecas, una biblioteca central en Valencia, hay que establecer sucursales para ir a poblaciones más pequeñas, aldeas, lotes circulantes para, digamos, que los libros darle un mayor uso, ¿no? Aprovechar al máximo los recursos que eran finitos. Fruto de estos 5 años que ella está en Valencia, pues elabora unas maravillosas memorias, incluso llamando a un cuestionario a los pueblos. Ella va también, como iban los de Misiones, con el chofer, Piles, a recorrer los distintos pueblos con la biblioteca y conocer cuáles eran las carencias, los problemas, de qué manera fomentar su uso. En el cuestionario preguntaba a qué se dedica el pueblo, está repartida la tierra,
quiénes son los que más van a la... Esto se lo mandaban al maestro, claro, y no todos los maestros, insisto, mayoritariamente eran bastante entusiastas, pero no todos, porque ella también se da cuenta de una cuestión. Hay bibliotecas que funcionan muy bien, hay un cambio de maestro, se acabó la biblioteca. Es el voluntarismo del que pecó la República, ¿no? En el sentido de que tuvo que elegir en qué gastaba el dinero, en libros o en bibliotecarios profesionales. Pues en libros y tiró de los maestros, ¿no? Entonces, ella, en Guerra, se publican estos dos, o sea, se publican estos textos que son maravillosos sobre las instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas y el proyecto de bases, que es el proyecto más, o sea, el proyecto más moderno hasta entonces, e incluso en la actualidad, de organizar las bibliotecas españolas. Ella, como además era una mujer muy modesta, no firmó ninguno, pero se sabe que ambos los hizo ella. Las instrucciones se repartieron por toda la España republicana en guerra, y el proyecto de bases pues, se publica en enero del 39, mala fecha. Como se pueden imaginar, nunca se puso en marcha este proyecto, ¿no? Por eso digo que toda la frustración, ella fue depurada, aunque hay otros compañeros que corrieron peor suerte que ella. Ella fue depurada, perdió puestos en el escalafón. En la Biblioteca de Ingenieros de Madrid la llamaban La Roja, la tenían como perdida y ella seguía ahí con sus fichas, pero realmente al menos, bueno, abandonó Valencia porque a su marido, por ejemplo, lo expulsan de la universidad. Su marido era un físico brillante que divulgó en España las teorías de Einstein y a él sí le expulsan de la cátedra, que no la recuperará hasta muchos años más tarde, en Salamanca. Entonces por eso ella se viene de Valencia a Madrid, pide el traslado con sus hijos, sola ella, con sus 4 hijos, mientras que el marido está en Salamanca, ¿no? Y además, hasta que el marido recuperó la cátedra, pues en esos primeros años en la Valencia de posguerra y luego en Madrid, pues el marido coge una depresión muy fuerte y es ella la que se echa a la espalda el trabajo, o sea, es la que lleva los ingresos, la familia, los hijos y la depresión del marido. Y además se pone a hacer el diccionario. Con los datos que hay, que son las memorias más, digamos, las 2 memorias que se hacen de misiones pedagógicas, pues, digamos, como se ve, el reparto de bibliotecas fue un poco desigual, ¿no? Por provincias. Pero es verdad que se hizo una labor ímproba, ¿no? Por fundar estas modestas bibliotecas en todo el país. Como decía antes, para retomar, la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros sale al rescate en noviembre del 31, se ha creado el 29 de mayo del 31 el Patronato de Misiones Pedagógicas, es decir, meses después, cuando se está poniendo en marcha toda la infraestructura del servicio de bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas, junto se pone en marcha el primer organismo específico por primera vez en España en materia bibliotecaria y sobre todo destinado a crear bibliotecas públicas. Y en este caso, complementar la acción del patronato en poblaciones más amplias, ¿no? Con más población. Y en este sentido, sobre todo, el primer objetivo o el principal objetivo que va a tener la Junta es crear bibliotecas municipales. Bibliotecas municipales exentas del aula, en un edificio aparte, a ser posible luminoso, céntrico, amplio. Bueno, luego iban los inspectores y tenía humedades, no era luminoso, porque, bueno, dependiendo de cada localidad, pues tenían mejores condiciones o no los locales, ¿no? Se crean en todos sitios, incluso algunos bibliotecarios que sí que eran profesionales, pues elaboran sus memorias. Por ejemplo, el bibliotecario de Vallecas, cuando Vallecas era una población exenta de Madrid. Y este es el bibliotecario del que os hablaba antes, de Juan Vicens de la Llave, que va a ser el que también va a dejar unas maravillosas memorias sobre su experiencia recorriendo en tren, en coche, en autobús y hasta en burro para llegar a algunas localidades, a las islas, para conocer la situación de las bibliotecas, ¿no? Aquí os pongo unos pequeños testimonios de él, donde da cuenta que
bibliotecas de Misiones y también, por supuesto, las municipales fueron un auténtico éxito. Es decir, la gente no se lo cree, por primera vez le dan algo gratis, libros, se lo pueden llevar a su casa, hojear, leer en los ratos de ocio, llevárselo al campo. Bueno, entre la sorpresa, la alegría y incluso el mayor problema era que no había luz eléctrica, ¿no?, para poder seguir leyendo ahí a la luz de una vela, etcétera. Entonces, eso sí que lo quiero dejar muy claro. Ninguna biblioteca falló por falta de lectores, sino por problemas con el maestro o problemas políticos. Y ahora me paso a explicar. Aquí, bueno, yo volqué los datos que encontré en el AGA sobre las bibliotecas municipales que se crean desde el 33, que es la primera serie de bibliotecas municipales. La idea era crear 100 cada año, pero no todos los años se crearon 100. Y hasta el 38, que es el último año completo en los que se crean estas bibliotecas. Aquí es muy desigual y, si se dan cuenta, Teruel es la provincia que más bibliotecas tuvo. En el AGA hay cajas y cajas. El AGA, para quien no lo sepa, perdón, es el Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, que es un archivo intermedio, pero que por falta de espacio se ha convertido en archivo histórico, porque se supone que la documentación de este archivo intermedio debería de ir al Histórico Nacional. Bueno, pues en el AGA hay cajas y cajas y cajas de las solicitudes de todos los ayuntamientos. Para quien le interese, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, puede ir allí y mirarlo, donde solicitaban esa biblioteca municipal. Porque la diferencia era que Misiones Pedagógicas entregaba según visitaba, pero las municipales las tenía que solicitar el ayuntamiento, y con una serie de requisitos. Entonces, había solicitudes que llegaron incompletas, otras que no cumplían los requisitos, o bien se iban otorgando en función del número de llegada. Y parece ser que los municipios de Teruel pues, fueron los más rápidos y, además, los que mejor entregaron esa documentación completa, ¿no? Porque se requería que se creara una junta bibliotecaria donde estuvieran representados los organismos sindicales, patronales, asociaciones culturales, y que se involucrara el ayuntamiento para poder financiar la compra de libros. Y el Estado, en este caso la Junta, se comprometía a que si el ayuntamiento se gastaba 300 pesetas en la compra de libros, la Junta le entregaba libros por valor de 600 pesetas, el doble siempre. Se crearon bibliotecas municipales, menos que las de Misiones, pero en muchas localidades y, como insisto, por todas las provincias, ¿no? Siendo pues, Teruel, insisto, la más afortunada por esta cuestión, ¿no? Porque entregaron antes y más rápido pues las solicitudes, ¿no? ¿Qué libros había para...? Pues había de todo, se entregaba de todo tipo de libros. Había, digamos, libros generales, enciclopedias, diccionarios. Se entendía que la idea era la siguiente: cuando en un pueblo había una de Misiones Pedagógicas y otra municipal, lo que se hacía era, los libros infantiles salían de la municipal a la de Misiones y los libros que había de adultos en la de Misiones se trasladaban a la municipal, ¿no? Para un poco acotar y que, bueno, no llegaran a manos de los niños libros que no eran adecuados. Y además así también para involucrar a la población. No, mira, tú no vas a utilizar al niño para que te traiga el libro, tú vas a ir a la biblioteca porque se va a abrir en un horario fuera de tu jornada laboral y vas a poder leer en sala, leer prensa y además llevarte libros a tu casa, ¿no? Entonces, había todo tipo de lecturas, dependiendo de los habitantes se crean lotes iniciales de 300 ejemplares, de 500 ejemplares, y como veis, pues también hay, pues desde la reforma agraria, obviamente, la mayoría de las localidades donde se crearon tanto bibliotecas de Misiones como bibliotecas municipales eran rurales, eran agrarias, de ahí la importancia de difundir, pues, por ejemplo, la reforma agraria, ¿no? Temas de ensayo, los soviets, el fascismo, estamos en la Europa de entreguerras, la vida de Santa Teresa, la biografía de Ramón y Cajal, poco de todo. Y sobre todo esto, aquí quiero señalar
que Juan Vicens de la Llave, el inspector, y también la propia María Moliner incidieron en que era necesario llevar a estas bibliotecas mucho de ese tipo de libros y explicarle al vecino que lo que usted hace se llama apicultura, que usted lo ha aprendido por pura empiria de padres a hijos, pero que hay libros donde les van a enseñar cómo mejorar su trabajo. Y por eso incidieron en que había que entregar este tipo de títulos relacionados con las tareas agrícolas, con el mundo rural. Por supuesto, literatura, eso era un clásico para aficionar, para entretener y pues todo tipo de literatura, ¿no? Literatura, como veis, extranjera, también de entreguerras, clásicos, lo que ya podríamos llamar el canon literario y, por supuesto, literatura, digamos, de autores españoles, ¿no? Pérez Galdós era un clásico, ¿no? Sus episodios nacionales que fueron un tremendo éxito. Y, por ejemplo, en Valencia, pues reclamaban constantemente, María Moliner decía, más títulos de Blasco Ibáñez, más títulos de Blasco Ibáñez, ¿no? Claro, el problema es que no tenemos, lamentablemente, de otras provincias las memorias que elaboró María Moliner, porque no hubo nadie que se implicara tanto como María Moliner, porque a todo esto María Moliner lo hacía por amor al arte, porque su trabajo era el archivo de Hacienda, un rollo, vamos, iba a ser para ella. Pero esto lo tenía que hacer aparte, ¿no? El trabajo de misiones pedagógicas, mandar los cuestionarios, las visitas. Ella decía que cuando se reunía, pues que las mujeres la recibían haciendo cestería o otro tipo de tarea artesana y que eran las mejores y las mayores colaboradoras de las bibliotecas, porque tenían muy claro que ellas no habían podido. Muchas eran analfabetas, pero pensaban en sus hijos y que si leían tendrían un mejor futuro y un porvenir mejor, ¿no? Entonces, ella siempre señaló que las mujeres de las localidades eran las mejores porque buscó, aparte del maestro, algunos maestros trató de meterlos en cintura porque no eran tan eficientes y además buscó, digamos, colaboradores externos al maestro, ¿no? para su mejor funcionamiento. Por tanto, digamos que la política bibliotecaria lo que consiguió fue, realmente repercutió de una manera desconocida hasta entonces en la creación de bibliotecas públicas y sobre todo en el ámbito rural, pero con la inconveniente de que el personal pues eran maestros, los secretarios de ayuntamientos también, pero sobre todo eran maestros. Y además muchos de los maestros que fueron luego represaliados, que comentaba antes Eugenio, muchos aparecen. Bibliotecario, era el responsable de la biblioteca. El préstamo bibliotecario fue exitoso, como os decía antes, poderse llevar un libro a casa, eso, pues, una revolución, vamos. Pero sí que hubo problemas por motivos políticos, ahora lo explico un poquito más, y por la actitud de los responsables, que no siempre fueron esos maestros abnegados y entregados, ¿no? Algunos veían que, bueno, que esto era un marrón más que les había caído y que no estaban dispuestos a dedicar sus horas de ocio. Los problemas políticos, pues los problemas políticos vinieron porque en el caso de los ayuntamientos que mayoritariamente habían pedido esas bibliotecas municipales, si con toda la represión, antes incluso de octubre del 34, con la huelga general de junio del 34 y luego, por supuesto, lo que es octubre del 34, todas las comisiones gestoras en el segundo bienio, pues esos nuevos ayuntamientos no quisieron saber nada de las bibliotecas. E incluso en algún ayuntamiento, ahora no me sale el pueblo de Jaén, pero me saldrá, la convirtieron en una carnicería. El espacio había sido carnicería antes de la biblioteca y luego lo volvieron a convertir en carnicería, ¿no? Por tanto, digamos que las nuevas autoridades municipales pues no tuvieron ese mismo celo que las que la habían pedido de manera entusiasta. He de decir que muchas de las bibliotecas municipales, los carpinteros trabajaron gratis para construir las mesas, las sillas, es decir, hay en pueblos donde se involucraron de manera entusiasta muchos de sus habitantes, ¿no? Y trabajaron de manera gratuita para instalar y hacer acogedora la sala de la biblioteca.
Y luego el otro problema es que cuando tienen lugar las elecciones de noviembre del 33, pues los gobiernos radicales y luego los gobiernos radicales cedistas no tuvieron ese interés por las mismas las cuestiones culturales ni del libro y de hecho recortaron presupuestos. Y ahora retomaré esto para otra cuestión que voy a hablar más adelante. De hecho, fue tal el reconocimiento incluso internacional en la prensa de lo que estaba haciendo el gobierno republicano por las bibliotecas, que el segundo Congreso Internacional de Bibliotecarios se celebró en Madrid para reconocer esa labor que estaba haciendo la democracia republicana. Y voy a hilar con una idea que había dicho al principio de que junto con la labor, digamos, la política oficial, la política cultural, la política bibliotecaria, hay que entender el mundo del libro, que se sumó, digamos, a esta difusión de la lectura. Porque no es casualidad que las ferias del libro de Madrid, que sigue siendo pues, uno de los hechos más exitosos del mundo de la edición, tuvieran lugar por primera vez en 1933. Es decir, las 4 primeras ferias se celebran en el Madrid republicano. Y Franco no lo va a recuperar hasta el año 44, y con recelos. Pero bueno, los profesionales incidieron. Por tanto, de hecho, hay que tener un antecedente claro, vincularlo a la dictadura de Primo de Rivera, lo que es la fiesta del libro. En este sentido hay que señalar mucho las diferencias entre la fiesta del libro y la feria del libro. Y me explico, la fiesta del libro se establece en el 7 de noviembre, en el año 26, digamos, durante el régimen dictatorial de Primo, para fomentar el libro, muy volcado a todo el discurso, la oratoria, los hermanos americanos y demás, ese paternalismo, imperialismo. Y consiste en, digamos, la faceta profesional es que los libreros sacan a la calle, algo que se sigue haciendo, no hay nada nuevo bajo el sol, unas estanterías de manera improvisada para sacar libros de difícil salida. Esto básicamente es desde el 26 hasta el 30. Pero aún así tiene bastante éxito, por ejemplo, en las ciudades, en Barcelona, en Madrid. En el año 28 el Día del Libro pasa a ser a efectos comerciales Semana del Libro, pero en el año 30 deciden que, porque habían elegido el 7 porque era la fecha en que se decía que había nacido, que habían bautizado a Cervantes, no lo tenían muy claro, pero deciden que es mala época octubre, porque llueve, bueno, luego llueve siempre en la Feria del Libro, pero el Día del Libro, pero bueno, es otro tipo de lluvia, ¿no? Hace menos frío, que hace mal tiempo y además octubre está muy vinculado al inicio del curso escolar, académico, universitario, donde las familias ya han hecho un desembolso en la compra de libros y es mala fecha. Entonces, en el año 30 deciden que trasladar, o sea, el primer día del libro, que se celebra el 23 de abril, es precisamente en 1931, justo días después de haberse proclamado la República. Eligen que, bueno, que es la fecha en la que muere Cervantes, mejor tiempo, primavera, climatología. Y luego, por otro lado, quiero señalar un fenómeno muy común en todas las ciudades, que es la venta callejera de libros. Estos carritos de manos, los kioscos. En Madrid, por ejemplo, si conocen el Jardín Botánico, la Cuesta de Moyano aparece en el año 25 porque desde el siglo XIX en las verjas del Botánico, que está al lado de Moyano, se vendían libros, ¿no? Entonces, digamos que nuestro amigo Rafael Jiménez Siles, que era uno de los más jóvenes editores de la Cámara del Libro de Madrid, decide que sabe que hay un ambiente que es positivo de sacar el libro a la calle y decide crear, ese primer año confluyen en el 33, el Día del Libro con la Feria del Libro, y en lo que es el Paseo de Recoletos, donde ahora se celebra la Feria del Libro Antiguo, se inaugura con 20 editoriales madrileñas la primera Feria del Libro. Es un enorme éxito y además las autoridades republicanas van a apoyar, financiando, comprando más libros para bibliotecas públicas esta fiesta. Aquí vemos al editor Manuel Aguilar, al alcalde de Madrid, Pedro Rico, al ministro Fernández de los Ríos, al presidente Ruiz Castillo, el editor de Biblioteca Nueva. Digamos que se convierte en una fiesta, decoran con estas frases
todo el paseo de Recoletos. Aquí está, se ve nuestro querido Rafael Jiménez Siles, el editor de Zenit, explicándole al ministro, digamos, un poco el funcionamiento y las características que tiene en la actualidad toda Feria del Libro, es decir, el descuento del 10%. Aquí no hay libros de viejo ni de difícil salida, aquí son todo novedades. La firma de autores, Unión Radio colabora para retransmitir a todo el país la Feria del Libro, las charlas que dan los autores, todo ya, digamos, las características ya están aquí. En esta primera feria, que como es un enorme éxito, pues se va a seguir celebrando. Esta es la entrada, digamos que esto es donde está Cibeles, para que os situéis, la entrada a la Feria del Libro del año 34, este es el Palacio de Linares. Nuevamente un enorme éxito de público. En la segunda feria ya tenemos editoriales catalanas. Las dos capitales del libro ven que ha sido un éxito y ya confluyen, viene Sopena, Gili, etc. Se sigue decorando, todo, digamos, aquí justo está el fondo Gustavo Gili en Barcelona. La entrada a la tercera feria del libro, y aquí, fíjense en ese camión que ahora me voy a centrar en él. Aquí tenemos a Rafael Jiménez Siles con el ministro Prieto Bancés en el año 35. Como ven, todas las imágenes y todos los reportajes de prensa de la época reflejan que fue un enorme éxito de público, mujeres, niños, hombres y, como decían, sombreros, pero también gorras de trabajadores. Y esta la última feria antes de guerra, la cuarta feria del libro. Y además las casetas son diferentes, salían a concurso y cada año eran diferentes, no como las de ahora que son todas iguales y muy feas. Estas eran todas muy bonitas, diseñadas por incluso ilustradores del libro. Aquí tenemos la caseta del padre de la Feria del Libro, de la editorial Zenit, y aquí el camión que antes mencionaba, ¿no? Rafael Jiménez Siles, una vez que se da cuenta que el enorme éxito de la Feria de Madrid, sabe que el resto del país, en muchas localidades, incluso con instituto de enseñanza secundaria, no hay una librería. O hay un espacio donde se venden libros, material de escritorio, juguetes, bueno, un poco un bazar, ¿no? Entonces decide trasladar esa feria del libro al resto del país. Y con una innovación tecnológica pionera, incluso la FOS se hizo eco en un noticiario, de este camión con la Philips, la marca Chevrolet para el chasis, diseñan este camión que en 20 minutos se despliega y se convierte en una librería ambulante, donde participan 26 editoras de Madrid, editoriales de Madrid y de Barcelona, que son los que van a recorrer muchas provincias del país. Este aparato, para el proyector de cine se lo cede Misiones Pedagógicas. Y eso es en Cádiz, cuando lo están desplegando en la capital. Porque también recorrió toda la provincia este camión. Y esto es también aquí en Cádiz. Aquí tenemos a Rafael Jiménez Siles, que es el promotor, con Arturo Ruiz Castillo, el hijo de Ruiz Castillo, el presidente de la Cámara del Libro de Madrid, con un mono que recuerda a la Barraca, Federico García Lorca, simplemente que en este triángulo tienen AEE, Agrupación de Editores Españoles. Por tanto, estos tienen la mala suerte de que empiezan a recorrer Extremadura el día de la Revolución en Asturias, ¿no? Con lo cual empiezan un poco mal, y estuvo recorriendo lo que queda del año 34 y el 35. Tanto las bibliotecas como este camión, que lo llamaban el turquesa, el camión lo llamaban el turquesa, ¿no? Como el barco que llevó las armas a Asturias, ¿no? Sí que tuvieron una enorme oposición por parte de las derechas, de la extrema derecha, de la Iglesia, que empieza a ver que es una competencia las bibliotecas, que no van a misa y que luego le van a la biblioteca. Y entonces en la plaza del pueblo hay una tensión entre la Iglesia y si estaba la biblioteca. De hecho, en Lanjarón, que es un pueblo de Granada, el párroco va un día, toma nota de todas las mujeres que están en la biblioteca, al domingo siguiente filipica contra ellas y durante varios meses las mujeres no pisaron la biblioteca, porque era esto de relacionarse en un espacio público
con hombres y demás. Luego, para muchos las bibliotecas eran un enemigo, porque, digamos, aparte de entretener, inculcaban ideas subversivas a los campesinos y en el Congreso, cuando se debate después de Asturias, se acusa a las bibliotecas de misiones pedagógicas de que la bancada azul está haciendo propaganda subversiva, marxista y comunista y que esos libros tienen que desaparecer. De hecho, Ramiro de Maeztu pronuncia en el Parlamento que ardan, que esos, y vaya que sí ardieron, pero ya en guerra. Pedro Saiz Rodríguez, que todos sabrán, o muchos sabrán, que es el primer ministro de Educación Nacional, pues también, como hombre de Renovación Española, en el Parlamento se queja de que se está despilfarrando dinero en crear bibliotecas, poco menos que para la chusma, y no se está empleando en bibliotecas especializadas para investigadores, para profesionales, ¿no? Entonces, esa dualidad, ese clasismo también se ve en los propios discursos en el Parlamento. Estos diputados que he puesto aquí, Romualdo de Toledo, que luego será director general de Primera Enseñanza con Pedro Saiz Rodríguez, José Lamamié de Cler y Andrés Amado. Andrés Amado era los dos primeros son de Comunión Tradicionalista, y Andrés Amado como Pedro Saiz Rodríguez de Renovación Española, que era el partido monárquico alfonsino, el de Alfonso XIII. Piden la supresión sistemáticamente del Patronato de Misiones Pedagógicas, porque es un despilfarro y porque, como os decía, asocia la Revolución de Asturias con las bibliotecas. La equiparación del camión librería con el barco turquesa y, como os decía antes, por Ramiro Maeztu, que ardan. Luego, el CENI, la editorial de Jiménez Siles, había sido beneficiada de su amistad con Diego Hidalgo, que es el ministro de Guerra que lleva a Franco a Asturias. O sea, tampoco es que sea un hermanito de la caridad, pero bueno, lo descabalgaron, ¿eh? Y en el Parlamento, Renovación Española y la CEDA le sacan sus vínculos con CENIT, ¿no? Que Diego Hidalgo también es otro revolucionario, ¿no? Lleva a Franco allí y a la Legión, pero bueno. Y al final consiguen que dimita, ¿no? Y aquí, pues también un fragmento, ¿no? De esta obsesión que se refleja en todo el diario de sesiones sobre la vinculación de radicalismo, marxismo, vandalismo, todos los males con los libros, ¿no? Con la lectura. Y al final, esa frase que él dice, que ardan, ¿no? De Ramiro de Maeztu. Y esto es lo que lleva a que Américo Castro, este historiador, pues publicara en El Sol este artículo que, bueno, es muy conocido, donde equipara la destrucción de la biblioteca universitaria, por esa obsesión de octubre, los libros, la biblioteca universitaria que ardió en Oviedo, con el querer suprimir el presupuesto para, digamos, las misiones pedagógicas, ¿no? Que es una auténtica obsesión de las derechas, que es caballo de batalla durante todo el bienio radical cedista, y que como no consiguen ganar las elecciones en febrero del 36, pues no culminaron todo lo que ellos se proponían. Como se me rompió el ordenador, pero bueno, ahora simplemente quería mostrar qué pasa brevemente con algo de estos libros, ¿no? Un poco la represión de... a ver si lo encuentro. Aquí. Esto es otro PowerPoint, ya brevemente, porque no os quiero cansar y no sé la hora que es. Brevemente, bueno, voy a cerrar este primero y a ver si se me abre el otro. Bueno, a ver si lo repara, ¿no? Porque obviamente lo que brevemente quería, lo cuento igual, ¿no? Pero para ilustrar con imágenes. Vale, aceptar. Ahora sí. Pues es un poco qué pasa con estas bibliotecas, ¿no? Lógicamente, ya vemos que hay una oposición durante la República en Paz.
¿no? Hay una oposición, una reticencia, un rechazo a estas bibliotecas, al libro, las ferias del libro, el camión librería, y bueno, hay muchos detalles suculentos, pero que no me voy a detener. Pero el antecedente es algo de lo que hizo mucha gala, ¿no? El régimen nazi, todas las quemas públicas, el 10 de mayo de 1933, recogiendo estos libros y, bueno, al menos en Berlín hay un monumento donde se reconoce este hecho, ¿no? Que llevó a varias revistas estadounidenses horrorizadas a llamar bibliocausto o bien holocausto de libros, ¿no? Si os fijáis, es una estantería hecha bajo tierra, vacía, recordando ese acontecimiento, ¿no? Para hilar, pues digamos que es el objetivo que ya en guerra es, a ver, obviamente las autoridades militares están reprimiendo físicamente a personas, pero también ellos consideran, hay mucho testimonio de militares y de civiles, que dicen que estos libros, lo mismo que había la identificación anterior con Asturias, que estos libros son los culpables de la guerra y que hay que acabar con ellos. Entonces, su obsesión es la persecución de la anti-España, la destrucción de todo el patrimonio bibliográfico, con todo no pudieron, pero arrasaron con bastante, establecer una censura previa. Y todo esto es como una reacción a lo que os acabo de contar, a toda la política bibliotecaria, del libro, pues de las misiones pedagógicas, de la Junta de Intercambio, la oficina de intercambio que seguía diligentemente ahí los papeles de Teresa Andrés, de Juan Vicens de la Llave, de María Moliner, entregando libros y más libros. Esto que ya os lo he puesto antes, porque lo que quiero es que veáis estas imágenes. No hay muchos testimonios, porque el régimen se encargó mucho luego de querer tapar este acontecimiento, pero aquí se quemaron muchísimos libros y es un fenómeno mucho menos conocido que el nazi. Entonces, por ejemplo, es una imagen en A Coruña, el 19 de agosto del 36, es decir, pues muy próximo al golpe de Estado. Esto es un texto que, bueno, no tiene desperdicio, del periódico Ya. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día del Libro? Nada más entrar. Han entrado el 28 de marzo en Madrid, el 23 de abril es el Día del Libro, pues quemando libros. Se ponen a quemar libros en el patio central de la universidad, del rectorado de la Universidad Central, lo que es antes de que la Complutense, en la calle San Bernardo. Y bueno, pues como ven, pues queman todo les parece mal. Sabino Arana, Juan Jacobo, que lo españolizan, Rousseau, todo. Todo es, pues digamos, digno de arder en esa pira, ¿no? Esta es una imagen de ese momento donde sobre todo es Falange, el SEU, y jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, ¿no? Quemando libros. ¿A ellos qué es lo que más les gusta? Pues el episodio del Quijote donde le queman el libro a Alonso Quijano. Pues es que es la obra cumbre del castellano, pues le quemaron los libros para que... Claro, pues ya está. Está todo justificado, ¿no? Entonces, en todos los, digamos, para justificar, ¿no?, esta quema de libros, pues acuden al Quijote. Pues ya no hay nada más que decir. Esto es otra imagen en Tolosa. Claro, quemando libros en guerra. Claro, en Madrid los queman después, porque claro, en Madrid no han entrado. Además, Madrid es la ciudad roja, rebelde, resistente, y hay que depurar librerías. De hecho, hay circulares que dicen, antes de que venga el glorioso caudillo para el desfile de la Victoria, que es el 19 de mayo, hay que limpiar todas las librerías de Madrid. Y bueno, como se pueden imaginar, todos los calificativos denigrantes, negativos, libros ponzoñosos, venenosos, disolventes, bueno, todo tipo de... Esto es del Boletín Oficial del Estado, ¿no?, en plena guerra, aunque el pionero fue Queipo de Llano en uno de sus bandos, pues arrasa con todo, justifica que hay que arrasar con todo, con kioscos, con editoriales, con librerías,
Y luego, porque si se compara el bando de Queipo de Llano con el Boletín Oficial del Estado, que es posterior, hay muchísimas similitudes. Las sanciones, cómo hay que hacerlo, etcétera, ¿no? El procedimiento. Esto es en Cataluña, claro, aquí entran el 26 de enero, pasa un poco como Madrid, claro, además con la paradoja de que Madrid y Barcelona son las dos capitales del libro y ahí tienen que hacer una limpia porque dicen, es que no vamos a acabar nunca con todo este veneno, ¿no? Entonces, esto es de una revista italiana donde en la Plaza de Cataluña pues también se pusieron ahí morados a quemar libros. También los llaman estupefacientes del alma. Bueno, esto es todo pues justificando que hay que quemar libros y, bueno, pues porque insisto que para ellos son los responsables, como ¿recordáis que antes os decía lo del clasismo, el paternalismo, de considerar a los lectores menores de edad, que no están capacitados, que no están cualificados, que es que estas ideas subversivas les han sorbido el seso? Entonces ellos consideran que estos libros han envenenado la mente y el alma de los buenos españoles y, por tanto, hay que acabar con ellos. Es decir, del mismo modo que se está matando personas, hay que quemar libros. Del mismo modo que se está encarcelando personas, hay que recluirlos. Los famosos infiernos en referencia a las salas de libros prohibidos de la Contrarreforma. Esto también es en Madrid. Esto además es un fotograma en Canciones para después de una guerra, como, pues eso, lo que os decía antes, va a venir el caudillo, el desfile de la victoria, hay que limpiar todas las librerías. Y entonces, pues aquí se ponen morados. Ahora, ¿puedo poner un vídeo? ¿Un fragmentito? ¿Sí? A ver si... Equivocada filosofía. Equivocada corriente la de estos hombres, a los que una exacta denominación llamó, durante estos últimos tiempos, intelectuales. Hombres que andaban con el intelecto. Los que veían las cosas cabeza abajo, con opiniones al revés, y cuya especie o casta era muy antigua. Pues ya en griego se les denominó los de parecer contrario, heterodoxos. Heterodoxos, sofistas, herejes, bachilleres, pedantes, intelectuales. Místicos, ansía España, que frente a los intelectuales rebeldes, insumisos y locos por una absurda libertad, muestren a los demás españoles que no hay libertad verdadera más que en la sumisión. Porque yo se las pasé al director del documental. Y bueno, las coloreó. Es un documental que está en RedTube Play, por si queréis verlo, sobre Unamuno. Se llama Palabras para un fin del mundo y, bueno, no lo voy a destripar, no voy a hacer de spoiler, como se dice ahora, porque la quema de libros está íntimamente vinculada a, bueno, a lo que se cuenta, ¿no? Entonces el director entró en contacto conmigo para que le asesorara en este aspecto y por eso pues reproduce las imágenes que yo tenía. Y ya para acabar, pues me gusta
acabar con esta frase, antes que se acaba lo de el discurso de Lorca sobre la locución al pueblo de Fuentevaqueros, pues retomarlo, ¿no? El famoso discurso del pan y el libro, el medio pan y libro, porque parece que fue un visionario, ¿no? Porque obviamente todo esto hay que contextualizarlo, no lo digo para no extenderme, pero con la depuración del magisterio, porque las comisiones para depurar bibliotecas es PEMAN, está depurando maestros, profesores universitarios y está creando comisiones para quemar y depurar libros. O sea, es todo un proceso diseñado, ¿no? Y para quemar libros, lo que pasa que luego, claro, se dan cuenta de, bueno, estamos quemando, pero ¿qué va a leer la gente? Entonces vamos a reciclar para que lean buenos libros, buenas lecturas acorde con el nuevo Estado, ¿no? Y bueno, pues digamos que esto es lo primero que se hace, pero quizás lo que más larga duración ha tenido en el tiempo es la censura. Siempre que consulten un libro editado en el franquismo, sepan que está mutilado con supresiones porque está censurado. Es decir, sobre todo hasta el año 66, donde el trámite previo fue obligatorio. No es solo los libros que no se editaron, que obviamente no pudieron ver la luz, sino que todos están censurados. Y ahora los editores, pues por ignorancia muchos, y por dinero, porque tienes que ir a la obra original, y por supuesto obras originales, traducciones y demás. La censura hizo un enorme daño. De hecho, hay algunas, en algún congreso con algún experto en traducciones, dicen, yo no sé cómo la gente se enteraba de la historia, porque claro, meten en las traducciones tanta tijera pues como en la censura cinematográfica, que pierde sentido la historia, o es al revés, ¿no? Josep Hanes, antes de que muera en accidente, decía, vamos a ver, pero si es que, ¿pero qué me censura? ¿Por qué me censura que se levanta fulanita y se pone a hacer gimnasia? Dice, no, una buena española se levanta y se pone a rezar. Entonces, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Porque claro, está la censura de la Iglesia, porque había muchos religiosos censurando. Entonces, una vez que, digamos, su idea es depuramos, quemamos, destruimos, apartamos en los infiernos, en las salas especiales, pero además, para impedir que vuelvan a circular esas ideas que han sido tan nocivas, establecemos la censura, y aquí se va a editar lo que nosotros consideremos, ¿no? Entonces, la censura es el efecto, digamos, el fenómeno de más largo recorrido una vez que se ha depurado, se ha quemado y se ha llevado a cabo este fenómeno del Holocausto. Bueno, ya no os entretengo nada más. Muchas gracias. El origen del CENI es la censura. Sí, con Primo de Rivera. Con Primo de Rivera, sí. Bueno, antes vamos a hacer un coloquio, por todos los que queréis preguntar algo, pero antes de empezar el coloquio, nosotros tenemos la costumbre de regalarle a todas las personas que tienen el detalle de pedir, cuando nosotros lo llamamos, lo más preciado nuestro, que es nuestro logo. Ah, bueno, pues muchas gracias, voy a abrirlo, Esperamos que te guste. Seguro. Bueno, a ver. No, que tengo varias cosas así y las tengo con mucho cuidado. Sí. Pues muchísimas gracias. Lo voy a volver a proteger. A ver, pregunta. ¿Alguna pregunta? Venga, abrimos fuego. Bueno, no me van a fusilar, ¿no? Sí que ahí tenés cuidado con las palabras. No, era una broma, era una broma. No, por los temas lo decía. Se perdió mucho y sobre todo porque algunos de los libros, por ejemplo Manhattan Transfer, la primera edición de John Dos Pasos, la hace Zenit, la hace Jiménez Siles y se distribuye en estas bibliotecas.
y hasta la democracia no se pudo volver a editar aquí, o sea, es decir, de Robles Pazo, que luego lo asesinan los comunistas, este traductor, ¿no? En Valencia, efectivamente, es decir, se perdió mucho, pero lo peor de todo, siendo eso muy grave, es que también se desconoce, ¿no? Porque tú, por ejemplo, dicen, ¡ay, la primera ministra, Soledad Becerril! Y dicen, no. La primera gobernadora civil, no sé qué, no. La primera gobernadora civil es Carmen Camaño, una bibliotecaria que trabaja en misiones pedagógicas, embarazada de su primer hijo en Cuenca. Y Julia Álvarez Resano, abogada y maestra, la otra gobernadora civil que hay en guerra. La primera embajadora, Isabel de Oyarzábal. Es decir, muchas de estas cuestiones de libros que se editaron antes de guerra y que no se pudieron recuperar hasta después del 78. Eso es un drama, obviamente. Y luego, además, pues todo el material averiado que sigue circulando por ahí. Recuperación incompleta. Claro, todo. Y luego, pues, todo... claro, para las editoriales fue un drama. Yo incido mucho... por ejemplo, los de Historia de la Economía dicen, pues claro, la autarquía, la falta de electricidad... que lleva a que, por ejemplo, Sánchez Cuesta, que, en fin, había estado de lector en la Alemania nazi, no voy a contar esa historia porque, vamos, quiero decir que no era un rojo peligroso, aunque había sido el librero de la generación del 27, tiene que cambiar su despacho porque lo tiene en la calle Desengaño, en un 5º piso, y es que el ascensor nunca funciona por los cortes de luz. Entonces se lo lleva a la calle Serrano a pie de calle porque no le va a nadie. Entonces, obviamente, claro que la política autárquica fue un desastre, pero para el mundo editorial fue horrible, porque tuvieron que rehacer todos los catálogos, suprimiendo ediciones exitosas, porque estaban prohibidas. Entonces, tenían que editar por libros de mártires, de la Cruzada, de santos, y sustituir libros de ensayo, literatura... bueno, es que quemaron con ardor guerrero la Enciclopedia de la Carne, que era una enciclopedia de Espasa Calpe de gastronomía. Pero es que esta gente estaba muy enferma. Entonces, Enciclopedia de la Carne... Pues sí, bueno, para ellos eran todos los llaman pornográficos, todos los libros eran pornográficos. Aunque fuera, pues yo qué sé, un libro de Lenin, todo era pornográfico, ¿no? Sí, la pérdida fue indudable. Antonio Tierra. La Guardia Civil o había unas directrices generales con unos títulos. El tiempo que está diseñando, o sea, cuando la Comisión de Cultura que lleva PEMAN, al mismo tiempo que está diseñando la depuración de maestros y en los distritos universitarios, él decide que hay que limpiar las bibliotecas y establece un protocolo en guerra, y es que la universidad, es decir, todo el distrito... Las provincias, las localidades vinculadas al distrito universitario tienen que depurarse y se va a encargar la universidad, que crea una comisión ex professo, donde el rector delega pues en otro profesor, es decir, se crea una comisión. Yo lo más completo que he encontrado, que lo he publicado en Artillería Impresa, es la Comisión de Granada, de la Universidad de Granada. No digo que no hayan más sitios, pero yo es el que de momento he encontrado, ¿no? Donde, digamos, asumiendo ese protocolo que crea la Comisión de Cultura, donde dicen que las universidades se tienen que encargar, por ejemplo, y la paradoja de ese fulanito, no, es que fulanito lo estamos depurando. Hombre, no lo dicen así los profesores universitarios, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces, una vez que se crea el rector afín al régimen, crea la comisión donde pues, hay un catedrático de filosofía, otro de literatura. Entonces, esta comisión dirige una carta a todos los responsables de la biblioteca. De cada pueblo. Lo que pasa es que algunos contestan y otros no, porque algunos se lo han cargado, otros no lo localizan. Entonces, esos bibliotecarios tienen que mandar un listado con todos sus fondos. Y entonces, la comisión decide sí, no, sí, no, sí. Bueno, establecen. ¿Siguiendo qué? Siguiendo criterios propios, pues este catedrático de literatura, de filosofía, libros religiosos que previamente se habían divulgado desde el siglo XIX con libros que condenaban y que ponían etiquetas. Blasco Ibáñez, impío.
Valle Inclán. Entonces, siguiendo esos libros, por ejemplo, los libros del padre Otaola, entonces, con esos criterios, ellos, a ese listado, porque además se ve a lápiz tachado, se hace esa depuración. Incluso depuran libros de la sección femenina, porque la sección femenina tenía libros para esta gente gravísimos, y depuran libros de la biblioteca de sección femenina. Eso, digamos, de manera oficial, pero luego hay dos niveles. Digamos, la Comisión de Cultura, y luego está Queipo de Llano y los suyos. Y esos no tienen contemplaciones. Entran en una localidad, y yo encontré en Salamanca, cuando va a caer Bilbao, claro, van perfeccionando su sistema represivo a todos los niveles. Entonces, esperando la caída de Bilbao, porque la de Santander es un poco desastre, los italianos por allí, etcétera. Entonces, ellos establecen un plan de qué hay que hacer cuando se entra en una localidad. Y entonces, en ese plan figuran editoriales, librerías, kioscos. ¿Y quién te va a asesorar? Gente de derechas que te va a decir dónde están y quiénes son. Entonces, por un lado está esa depuración, son, digamos, esos dos niveles, oficial, que sigue su curso y que en Granada se puede seguir muy bien. Y ellos mismos dicen, pues el del pueblo de tal, la biblioteca de misiones pedagógicas de tal pueblo no ha contestado. ¿No? No se sabe. Y de hecho tienen que ampliar el plazo, porque dan unos plazos muy cortos, tienen que ampliarlos. Pero luego, por otro lado, a medida que iban tomando cada pueblo, en la plaza del pueblo se queman los libros sin más disquisiciones. Libros públicos y privados. ¿Qué ocurre? Después de la posguerra, eso no es suficiente. Entonces, cuando ya está, digamos, se ha acabado la guerra, otra vez, desde el Ministerio de Educación Nacional, llevan a cabo otra depuración. Y entonces lleva que, por ejemplo, en el pueblo El Carpio de Córdoba, dice el alcalde, mire, si aquí no hay nada que depurar, llegó Bruno Ibáñez y todo lo arrasó. Don Bruno Ibáñez. Entonces, quiero decir que, pero como, digamos, otra depuración de reaseguro, ¿no? Ya, una vez, cuando ya está establecido, entonces dicen, venga, vamos a depurar por si algún librito se ha quedado por ahí. Y dice, es que aquí no hay nada porque arrasaron. Claro, no todos los libros, no todas las localidades tienen la misma biblioteca, ni el mismo volumen de libros, pero digamos que ese era el funcionamiento. Y claro, van perfeccionando todo esto porque su obsesión es para cuando caiga Madrid y caiga Barcelona, caiga Valencia, que han sido capitales del libro y capitales de la República. Y eso es una fijación. Por eso entra Yagüe en Barcelona con Dionisio Ridruejo y toda esta gente a saco, y en Madrid igual. Y además, yo he visto listados de librería editorial roja, librero licencioso, o sea, clasificando a los profesionales del libro. Y luego ellos también van a tener consejos de guerra. Manuel Aguilar no lo cuenta en sus memorias, pero Manuel Aguilar tuvo un consejo de guerra. Pero en sus memorias que publica en el año 72 no está. Yo lo he mirado en Moret, está el consejo de guerra. Se hacen consejos, también procesos de responsabilidades políticas para poner multas a editores y a libreros. Por ejemplo, a Bergua, que había publicado mucho libro comunista y le ponen una multa, pero se declara insolvente. Se incautan sus propiedades. A Jiménez Sile no le pueden cazar, pero se quedan con todas las propiedades que había en su piso. Entonces, quiero decir que se sometió incluso a los profesionales del libro, por no hablar de escritores, libreros, de limpiar esos fondos. Entonces, se hacen como, sin ser sistematizados, es decir, no tenían ordenadores, menos mal, pero hacen la Comisión de Cultura lo que hacían en cada pueblo, que ahí dependía de quién entraban, y luego lo que hacen después de la guerra. Y además, en Olot, por ejemplo, hay un artículo que publicó, no me sale el nombre, que ha trabajado sobre carlismo, bueno, pues que dice, que llega el cura y dice, no me parece suficiente, aquí hay libros que son intolerables, todavía después de toda esa depuración. Entonces, muchas bibliotecas se arrasaron por completo, porque no quedó, en un pueblo de Extremadura, emparedaron los libros de misiones pedagógicas para salvarlos. Pero en otros muchos, ahora mismo no me acuerdo, pero si lo miras en la web te sale. Que me ha desalido, ahora no me acuerdo. Y sí, era auténtica. El libro esto que te lo trabajó Fontana, el maestro Linacero, los libros de Linacero,
quemarlos también. O sea, tenían fijación por este tipo de... Y sobre todo la infancia, ¿no? Era lo que decían, lo de que eran los envenenadores, los maestros habían sido los envenenadores de los niños, ¿no? Del alma de los niños. Entonces sí que... también en Represura, si te interesa el tema, que está en la web, la revista Represura, hay trabajos de gente de pedagogía que, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, donde vienen los listados de los libros que depuraron en las escuelas. Porque del mismo modo que se tenían que depurar las municipales, las misiones pedagógicas, también se tenían que depurar las bibliotecas de institutos y de colegios. Y entonces vienen los libros, por ejemplo, es cuando pasa Caperucita Roja, pasa Caperucita Azul, luego Caperucita Encarnada. No podía ser roja. Y hay un montón de libros infantiles que aparentemente son inocuos que también censuran y adulteran, ¿no? Porque eso sí que les preocupaba mucho. Entonces, es un procedimiento bastante sofisticado a varios niveles y luego otra cosa que no he entrado, pero que os podéis imaginar, que son las bibliotecas privadas. También entran a saco. La biblioteca de Juan Ramón Jiménez la incautaron. La biblioteca de Masao, que le entregaron ejemplares luego en Valencia cuando él viene, que lo cuenta La gallina ciega. Quemaron la biblioteca de Santiago Casares Quiroga. Si vais a su casa, en Coruña, está la sala donde los libros, las estanterías vacías, como lo de Berlín. También se quemó la de el escritor de la gramática catalana, Pompeu Fabra. Y hubo otras que se vendieron. Ah, claro, que hicieron. La vendieron. La robar, sí, también, eso también, ¿no? Robos. Juan Ramón se queja de eso. Sí, de que se le han entrado 3 falangistas y que se la han robado. Luis Santa Marina y lo otro. Sí, pero también con las bibliotecas privadas hizo auténticas también sangrías, o sea. Sí, el libro que hay de Valencia, a mí me fue muy útil, el libro de... los nombres, de Carmen Agulló y Juan Manuel Soria, ahora me he acordado, sobre la depuración de los maestros. Yo cogí el libro y mis memorias y mis informes de María Moliner, y eran los maestros más entregados en las bibliotecas, los que son represaliados, separados del cuerpo, fusilados, entonces eran los mismos que se habían ocupado. Y de hecho eso era como un cargo más, incluso en consejos de guerra de un zapatero, pongamos por caso, si tenía libros prohibidos era un agravante más en su consejo de guerra. Entonces eso, o por ejemplo, esto lo ha estudiado mucho Catarralá, pero yo lo miré por curiosidad y porque el de Miguel Hernández. A Miguel Hernández en los consejos de guerra lo que ha escrito va en su contra. Es decir, eso incluso a Masao, como no le pueden empuraron al padre, que era franquista, pero le acusan de que, porque el padre era... De origen belga, ¿no? No, era alemán. Por eso de Francia, después de la Primera Guerra Mundial, se viene aquí. Era vendedor ambulante de bisutería. Entonces le acusan de que ha robado a los rojos, bueno, pues todo esto, y le acusan de lo que ha escrito el hijo. Entonces, y si se miran también escritores, también hay consejos de guerra escritores donde se les acusa de lo que han escrito, por ejemplo, este escritor que era muy popular de novelas populares, Diego San José, que estuvo condenado a muerte, le salva a Millán Astray, porque antes de guerra él iba a escribir una memoria de Millán Astray, y luego se pasa al turismo penitenciario, el hombre pena mucho en el penal de San Simón, bueno, pues recorre todas las cárceles o bastantes cárceles franquistas. Ese hombre se le hace el consejo de guerra por lo que ha escrito en el Madrid en guerra. Él dice, yo no he matado a nadie, se me queda en su casa. Llegan, lo detienen y luego los directores de las cárceles le dicen, ay, qué pena si usted se hubiera puesto al servicio nuestro, cuánto hubiera usted brillado y lucido y tal, ¿no? Y a él le meten, le condenan a muerte, se la conmutan y se pasan no sé cuántos años en la cárcel por lo que ha escrito. O
sea, que es que por escribir, por publicar, por editar, por tenencia, digamos, ilícita de esos libros prohibidos, también te empuraban más, ¿no? Y los maestros, claro, bueno, pues... entonces hay también... Esto se sabe relativamente poco, pero hay muchos editores y libreros bibliotecarios que tuvieron... Carmen Camaño nunca volvió a trabajar, la expulsaron. Ella era funcionaria, bibliotecaria, en el Centro de Estudios Históricos y se tuvo que ganar la vida como correctora de pruebas en Aguilar, después de haber pasado 8 años por distintas cárceles, porque tuvo varios consejos de guerra, tuvo 3, otro de represión de masonería y comunismo, porque ella está en el puerto de Alicante, con su hijo recién nacido 3 días antes. Además, ella había sido gobernadora civil de Cuenca, como ya os he dicho, entonces tenía pleno al 15, había militado en FETE, en UGT, y le reprochan, en uno de los consejos de guerra, que ha participado en una algarada de la FUE, porque ella era la secretario, venía sin masculino, secretario de la FUE, Carmen Camaño, que ha participado en una algarada y que han derribado una estatua de Alfonso XIII. Y eso aparece en el Consejo de Guerra, y esto estamos hablando del año 30. O sea, porque ya sabéis que el carácter retroactivo de la justicia franquista. Entonces, el ensañamiento fue total. Con todos aquellos que pudieron, fue total, y a muchos les costó que nunca, igual que a los maestros, nunca pudieron volver a incorporarse. Y muchos también trabajaron de negros. Es decir, lo mismo que muchos maestros tuvieron que dedicarse en academias, ellos trabajan muchos de negros. Por ejemplo, Bruguera se forró trabajando con negros que sabían, gente represaliada, republicanos, que sabía que nadie les iba a dar trabajo. Bueno, alguna cosa, o hacemos un descansito y retomamos con Dolores Medio, ¿parece? 10 minutillos. Nada.